Hola amigos de News México. Ahora estamos en la unidad de Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. Venimos a la Escuela Superior de Ingeniería Electromecánica para que ustedes, chavos, vean unas nuevas carreras, nuevas tecnologías, que eso les va a ayudar mucho, como siempre proponemos en News México, para su futuro profesional, su satisfacción personal, y se van a divertir de lo que van a encontrar aquí, porque esta de las nuevas tecnologías siempre tiene cosas interesantes. Ahorita vamos a platicar con tres ingenieros científicos salidos de aquí del Politécnico que nos van a ilustrar con muchas cosas interesantes. Vengan, síganme y descubramos nuevas tecnologías. Ya estamos al interior de aquí de la Escuela Superior de Ingeniería Electromecánica. Por eso les agradezco mucho a los doctores Irán Espina, José Alberto Pérez Benítez, a su discípulo Jorge Luis Pérez, por estarme recibiendo aquí al interior de CIME, porque ellos se están desarrollando junto con otros mexicanos, ellos son de Cuba, es una acción binacional, están desarrollando una interfase muy interesante que ellos nos van a explicar, que tiene muchos usos industriales, médicos. No, es increíble, a mí me encanta la tecnología, pero mejor que ellos nos digan. A ver, José, platícanos un poquito. Bueno, las interfaces cerebro-computadora permiten realizar una conexión del cerebro con dispositivos electrónicos. En este caso, lo que permiten estas interfaces es leer las señales electroencefalográficas del cerebro y con la interpretación de estas señales realizar acciones en un dispositivo electrónico como puede ser, por ejemplo, una computadora portátil. En este caso particular tenemos un teclado pictográfico que fue desarrollado por un alumno de maestría que trabaja en esta temática. La idea, por ejemplo, de este teclado es que con un estímulo, en este caso parpadeante, se genera una señal conocida como potencial evocado estacionario visual. Esta señal visual genera en el cerebro una señal también electroencefalográfica que tiene una frecuencia idéntica a la frecuencia del estímulo visual. De manera que si yo, por ejemplo, estoy observando a esta zona que, por ejemplo, empieza a parpadear, entonces se va a generar en mi cerebro una señal de la misma frecuencia de este estímulo y el dispositivo electrónico, en este caso la computadora portátil, cuando lee esta señal electroencefalográfica va a saber que yo estoy mirando hacia ese lugar. Y de esa manera, por ejemplo, se puede seleccionar algunas de las opciones que están en este teclado. Una persona que esté, por ejemplo, paralítica, puede entonces comunicar un estado de ánimo, por ejemplo, que se encuentra mal o que quiere ir al baño o que quiere leer, por ejemplo. Entonces, de esa manera se puede realizar una comunicación a una persona que se encuentre paralítica y de forma muy rápida y eficiente, ¿no? Oye, Irán, me dices que este desarrollo tecnológico ya tiene 2 años, ¿no? Pero a ver, platícanos tú un poquito más. Bueno, la idea fundamental de este desarrollo tecnológico, como decía el doctor Benítez, se basaba en intentar desarrollar una herramienta, ¿no?, que le pueda servir a las personas con determinada discapacidad. Esta idea surge de ir explorando este medio que en la actualidad tiene muchas perspectivas, hay mucho desarrollo y hemos visto o nos percatamos que no existía en el Instituto Politécnico Nacional este tipo de trabajo, ¿no? Ahí se desarrolla esta filosofía y el trabajo de la interfaz cerebro-computadora tiene mucho que ver con el procesamiento de las señales. Se han propuesto métodos por nuestro grupo de trabajo que nos permiten entonces hacer la clasificación correcta de este tipo de señales, porque inicialmente estamos trabajando con pocos electrodos, ¿no? Pero la idea es que podamos cubrir, digamos, el cráneo con muchos electrodos, tener una gran cantidad de información y a partir de una clasificación por estos métodos que también estamos trabajando, poder entonces realizar una interfaz cerebro-computadora mucho más eficiente, ¿no? Por otro lado, como le había comentado anteriormente, estamos trabajando junto con el doctor de la Rosa, un profesor de aquí del programa,
estamos trabajando con el desarrollo de lo que se llaman electrodos capacitivos. Estos son los que se ponen en la cabeza. Estos se pueden poner en la cabeza, son unos electrodos que son de un principio diferente a los electrodos tradicionales. Estos electrodos en particular tienen la característica que han sido desarrollados completamente por estudiantes, ¿no?, y profesores del Politécnico. Sí, utilizamos ideas que estaban reportadas en la literatura científica y hemos hecho algunos aportes que nos han permitido lograr un electrodo que tiene cierta versatilidad y que se podría utilizar posteriormente también en la interfaz cerebro-computadora, ¿no? De manera tal que estamos desarrollando, digamos que al mismo tiempo la herramienta que tiene que ver con el procesamiento de la señal, ¿no?, la herramienta de software y de clasificación, y la herramienta de hardware, que es la que nos permite entonces adquirir las señales de la mejor manera, ¿no?, la más limpia posible. Entonces, en esa filosofía yo creo que el programa tiene un desarrollo bastante multidisciplinario en ese sentido, y el trabajo, como dice, apenas lleva 2 años, pero ya empieza a mostrar resultados relevantes, ¿no?, que pudiera ser aplicado, como decíamos anteriormente, tanto para, digamos, el área médica, pero también podría servir para el área de entretenimiento, claro, ¿no?, que es un área que ahora tiene mucho potencial. Exactamente. Estos dispositivos, en este caso las interfaces cerebro-computadora, en un futuro no solamente van a ser para aplicaciones médicas, sino que van a permitir también aplicaciones para, por ejemplo, videojuegos o para comunicarse con dispositivos portátiles en general, ¿no? De forma tal que no se requiera de utilizar, digamos, las manos o alguna acción mecánica para poder comunicar, transmitir información del cerebro a los dispositivos móviles, ¿no? Ese es, por supuesto, el futuro, la tendencia hacia el futuro hacia el futuro de estas técnicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas estamos haciendo para desarrollar lo que se conoce hasta ahora y, digamos, pasar a un nivel superior? Porque esto que estamos viendo aquí es lo que se conoce hasta ahora. Estamos en el límite de conocimiento respecto de estas técnicas. Y entonces, ¿qué es lo que falta? Bueno, una de las cuestiones, de las limitantes que existen en la actualidad con respecto a estas tecnologías, es que la señal que parpadea, en este caso es una señal lumínica que está parpadeando, resulta un poco incómoda a la persona que está observando. Y entonces, una de las opciones es incrementar la frecuencia de ese estímulo visual, de manera tal que llegue un momento que la persona prácticamente no perciba ese estímulo y que sea algo que no sea incómodo a la vista, ¿no? Claro. Y además sea mucho más rápido la transmisión de la información, ¿no? Entonces, porque por ejemplo, en los rangos de frecuencia que estamos trabajando ahora están en el orden de los 6 hercios hasta los 11 hercios, por ejemplo. Es lo que funciona nuestro cerebro. Sí, es el que utilizamos ahora, ¿no? Pero se sabe que esto se puede utilizar también para rangos de frecuencias mayores. Por ejemplo, en estos momentos, con el doctorado que está haciendo Jorge, él está trabajando en un método de estimulación. En este caso utiliza frecuencias que van desde 24 hercios hasta 35 hercios más o menos, de forma tal que ya es menos incómodo, pero además él está trabajando un tipo de estimulación que utiliza 3 frecuencias superpuestas, de manera que se pueden entonces codificar mucho más opciones. Aquí lo que estamos tratando es esta tarjeta que tenemos acá. Nos permite ampliar la cantidad de canales o de electrodos que podemos poner entonces en el cerebro y tener un espectro mayor de información para procesarla y así poder entonces analizar y tener una mejor comunicación entre el cerebro y la computadora. Específicamente, esta área que estoy trabajando, estamos tratando de, como estaba diciendo el doctor, aumentar la frecuencia y aumentar el número de comandos o caracteres que podamos en la comunicación cerebro-computadora. Y específicamente el nuevo método que se mandó a patentar es una estimulación multifrecuencia en el cual se superponen varias frecuencias y se hace una especie de un código binario donde cada elemento de ese código representa una letra o un comando en la comunicación, y de esa manera se puede hacer mucho más amplio la comunicación, además de que al aumentar la frecuencia de la estimulación es menos incómodo
al usuario y la velocidad de transmisión es mucho. Aquí tenemos un ejemplo de una señal captada del cerebro en el espacio del tiempo, y aquí tenemos el espectro de frecuencia. Normalmente cuando se estimula con una sola frecuencia, el espectro de frecuencia da un solo pico. Pero el método nuevo que estamos implementando, en este caso, estimulamos con 2 frecuencias al mismo tiempo y vemos que es posible detectar las 2 frecuencias. Aquí tenemos los 2 picos. Entonces, en código binario, traduciéndolo a un código binario, tendríamos, por ejemplo, aquí tenemos el código 11 y eso representaría, por ejemplo, la C para lo que establecimos, ¿no? Y así podemos hacer combinaciones de hasta 3 frecuencias, y barriendo un espectro desde 24 Hz hasta 34, todas esas combinaciones posibles podemos hacer, y entonces aumentar el número de comandos y de letras que en la comunicación cerebro-computador. No, de veras, que esto de las tecnologías es genial. También hay otra persona trabajando en esto. Esta es la tesis de Arturo González, ¿no? Sí, que se debe graduar la próxima semana. Miren, no pude estar con nosotros porque está ahorita pues terminando ya sus preparativos para la tesis, pero él también estuvo trabajando con ustedes, ¿no? A ver, cuéntanos de esta tesis. Esta tesis, tenemos que decir, bueno, aquí tendríamos que hablar de Arturo y el trabajo que hizo de manera independiente, porque el trabajo exactamente arrancó con la llegada de Arturo en su formación como maestro en ciencias, ¿no? Es decir, ahí arrancó en cero, y entonces, de alguna manera, este trabajo experimental muestra. Hay una foto donde está la interfaz colocada en la cabeza. En la cabeza de Arturo. Él fue el propio conejillo. Sí, inicialmente él empezó a hacer pruebas consigo mismo. Después, como el trabajo tiene alguna complementación con José Luis, empezaron a trabajar ellos dos, se tomaban señales, empezaron a invitar a los demás estudiantes del programa, y así empezaron a obtener una base de datos mayor. Pero lo interesante es que en este trabajo empezamos a sentar las bases de lo que hasta el momento conocemos de cómo se comportan las señales, en este caso de potencial evocado visual, ¿no? Y cómo las podemos registrar, ¿no? Entonces se hizo un trabajo, por ejemplo, en cómo influye el área del estímulo, la forma, el color del estímulo, las diferencias de colores cuando se cambia del estímulo porque es parpadeante, ¿no? Entonces todo eso está reflejado de alguna manera aquí, y se llegan a conclusiones que nos permiten entonces proponer el tipo de teclado y cómo vamos a... Bueno, esta es una aplicación ya de la interfaz cerebro-computadora, por ejemplo, con el... disculpa aquí. De manera que utilizando la interfaz cerebro-computadora a través de comunicación inalámbrica, ¿no? Es este, ¿no? Sí. Se controla un carrito. Eso, ellos hicieron la prueba, ¿no? Que podíamos aplicar entonces la interfaz cerebro-computadora al control de un carrito de manera inalámbrica, de manera tal que se había codificado determinados movimientos, estamos hablando de estímulos. Ajá. Y estos a su vez se habían codificado para si se movía a la derecha, a la izquierda, se movía hacia adelante o hacia atrás. Entonces se comprobó. Se comprobó, tenemos incluso unos videitos de que se hicieron esas pruebas. Lo que pasa es que en papel no podemos poner el video. Sí, claro, pero están muy chiquitos. Pero entonces sí se mostró la capacidad de la interfaz de cerebro-computadora para hacer todo este tipo de posibles aplicaciones, ¿no? Y creo que este ha sido un trabajo muy bueno en ese sentido, porque sentó las bases del desarrollo actual y el que tendremos posterior, digamos así, ¿no? A ver, señores de Google y Firefox, aquí está la tecnología mexicana. ¿Pero qué les podías decir aquí a los amigos de News México que están en el bachillerato y que están en la indefinición? ¿Cómo los invitarías? ¿Qué les dirías? ¿Qué potencial hay aquí en ESIME y sobre todo estos desarrollos tecnológicos? Bueno, aquí se está haciendo ciencia, ¿no? Y están las puertas abiertas para todo el que quiera, ¿no? Lo que hace falta es deseo y que se preparen para poder entrar acá. Eso es lo que... Primero, llegar a la maestría significa que usted se quiere desarrollar un poco más que solo ser ingeniero y se quiere especializar en algo en particular. Y aquí tenemos varias especialidades, en particular con esa aplicación hacia el área médica, que me parece que son muy interesantes. En la página web hay del programa de maestría en ciencia, ingeniería electrónica, el ESIME Zacatenco, aparece el currículum de los profesores y cuáles son las áreas de investigación y en qué están investigando en la actualidad, ¿no? Y todo eso puede motivar a los estudiantes. Yo creo que aquí tenemos un área de oportunidad muy buena. Nuestros estudiantes, cuando se gradúan, en principio
hasta lo que yo conozco, encuentran trabajo porque salen muy bien formados por el desarrollo no solo teórico, sino también por el desarrollo práctico. Todo esto, queremos destacar que además de esta área que nosotros le acabamos de presentar, nosotros, me refiero al grupo de trabajo de nosotros, también trabaja un área relacionada con los métodos electromagnéticos de inspección o de evaluación no destructiva. Que estos métodos, por ejemplo, se aplican a la inspección de tuberías de petróleo. De hecho, tenemos proyectos, CONACYT aprobados relacionados con el desarrollo de dispositivos que van a permitir inspeccionar, por ejemplo, tuberías de petróleo y determinar si esas tuberías están deformadas, si tienen potencial que se rompan, por ejemplo. Entonces, tenemos varios métodos de trabajo donde trabajan varios estudiantes de maestría relacionados con esta temática que tiene, digamos, un potencial grande y una gran aplicabilidad a la tecnología nacional aquí en México. Bueno, chavos, pues ya saben, ya vieron, Jorge, Hiram, José, les agradezco mucho que nos hayan recibido, que hayan recibido a News México. Muchas gracias por habernos permitido hablar un poco de nuestros trabajos ante las cámaras. Sí. Muchas gracias por todo. Sí. Y bueno, chavos que nos visitan en News México, papás que nos ven en News México, pues aquí damos otro consejo más. Ya hemos estado en la UNAM en varias áreas de nuevas tecnologías, hemos estado en otras universidades privadas también presentando las nuevas tecnologías. Ahora estamos aquí de regreso al Politécnico, pues para que le den una orientación a los chavos, y qué mejor que verlo con sus propios ojos, que es lo que les tratamos de facilitar. Nos vemos en otro programa más de News México. Vamos a estar más en temas de nuevas tecnologías para que también se animen y estudien y ya se olviden de ser periodistas, médicos, etcétera. Mejor otras cosas que les pueden redituar profesionalmente y en sus carreras personales. Muchas gracias, sean felices y nos vemos en otro programa.